Pues vamos a hacer una pequeña oración, mis queridos hermanos. Vamos a hablar un tema muy rico, muy importante. A ver si nos da tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que en el nombre de Jesús nos dé sabiduría, Padre, para compartir tu palabra en todo momento, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra, precioso Dios. Amén. Pues hermanos, como saben, la carta de Romanos es una carta muy especial, magistral, dicen muchos, y Dios ha usado este libro de Romanos más que cualquier otra porción de la Escritura para que mucha gente se convierta. Alguien puede hoy ser salvo escuchando estas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, Pablo comienza como el mejor evangelista, con las malas noticias. Acuérdese que el Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Y Pablo comienza a tratar de demostrar que todos nosotros estamos en pecado y estamos condenados. Estamos en serios problemas. Cuando enfrentamos el tribunal de Dios, en Romanos del 1 al 18, el mundo pagano resulta que todos somos culpables. En segundo lugar, vimos en semanas pasadas a los moralistas, ¿verdad? En el capítulo 2, del 1 al 16, pero que finalmente, por más moral que tengan, terminan siendo culpables. Si se equivocan en un solo mandamiento, ya son culpables. Y finalmente se concentra en los judíos. Ahí en el último versículo del capítulo 2, este caso es un poquito más complejo que los anteriores, hermanos, porque los judíos eran el pueblo escogido por Dios. Era la nación más privilegiada del Antiguo Testamento y sin embargo Pablo llega a la conclusión de que ellos, a pesar de todos sus privilegios, ¿sabes qué? Los judíos también son culpables, ¿verdad? Ahora eso plantea un problema con el que el apóstol va a tener que lidiar en estos primeros 8 versículos del capítulo 3 que hoy vamos a ver. Y antes de seguir, Pablo debe resolver esta situación del pueblo de Israel. Recuerden que él era superjudío, hermano, no era cualquier judío. Y para que podamos entender mejor esta porción, imaginémonos por un momento que Pablo está teniendo un debate con un judío imaginario que está tratando de objetar la conclusión a la que ha llegado Pablo. O sea, un judío que no está de acuerdo con la evaluación de Pablo. Este pasaje, dicen los comentaristas de Romanos, es uno de los más difíciles, porque no son familiares a nuestro oído contemporáneo, ¿verdad? Pero Pablo presenta argumentos reales que seguro le plantearon los judíos muchas veces. Podemos leer en los Hechos de los Apóstoles que Pablo debatió con los judíos varias veces. Entonces, algunos dicen que aquí es como si Pablo contendiese con Saulo de Tarso, ¿no? Que el Pablo está debatiendo con el Saulo judío. El Pablo cristiano está debatiendo con el Saulo judío. Así que demos un vistazo general y aquí vamos a encontrar 4 objeciones y 4 respuestas. ¿Ok? 4 objeciones y 4 respuestas para los que estén apuntando. Y el primer argumento del supuesto judío es acerca de su ventaja por ser parte del pueblo de Israel. Y Pablo acaba de decir en los últimos 2 versículos, mira lo que dijo, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 2, verso 29, dice el 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión de la que habla la Biblia es la del corazón, por el Espíritu Santo, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dios es el que te dice, te aprueba, no los hombres. La circuncisión que Dios ve, la verdadera conversión. Entonces, pues ya yendo a nuestra primera objeción del capítulo 3, imagínate que Pablo ha lidiado con personas judías que le han dicho lo siguiente. Aquí vemos la primera objeción. Vamos a hacer solo una introducción. Dice el versículo 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? ¿De qué sirve? ¿No? Aquí está
le está diciendo el supuesto judío a Pablo, ¿estás queriendo decir por lo que dijiste de la circuncisión del corazón y todo, estás queriendo decir que el judío no tiene ninguna ventaja frente a los gentiles? Abraham, la circuncisión, todo lo que hemos tenido, somos el pueblo escogido de Dios. Es más, tenemos la ley de la revelación. Dios nos ha revelado su ley a cada uno de nosotros. ¿Estás diciendo que no es ventajoso ser judío? Esa es la primera objeción. La segunda la encontramos en el versículo 3. Dice esta objeción, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, algunos de los judíos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, Pablo, tú estás tratando de decir que las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento estaban condicionadas a nuestra fe para que Él las pudiera cumplir. ¿Es lo que estás tratando de decir? ¿Dónde queda entonces la fidelidad de Dios? En pocas palabras, el argumento es esto: nuestra infidelidad, nuestro pecado, anula la fidelidad de Dios, ata las manos de Dios. Entonces ya Dios no va a cumplir sus promesas porque pecamos. Es el segundo argumento. ¿Me estás tratando de decir que los seres humanos somos capaces de frustrar y de cancelar las promesas de Dios por causa de nuestra incredulidad? Le dice este judío a Pablo. Pablo, yo sé que debemos creer, pero eso no elimina la realidad de que Dios nos escogió y que somos su pueblo. La fidelidad de Dios no puede depender de la nuestra. Pues es el segundo argumento, ¿no? Se pone ya la cosa más difícil. El tercer argumento lo encontramos en el versículo 5. Fíjate lo que dice. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, te lo leo en la Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Y luego dice, hablo como si fuera un humano. Estoy hablando en términos humanos, aclara el apóstol Pablo, porque esto ya está más grueso, ¿verdad? O sea, está diciendo estos argumentos. El fondo negro que resalta el diamante, ustedes saben que los diamantes normalmente se venden en tela negra. Se pone la tela negra para que cuando pongan el brillante ahí, el diamante, ¡wow!, llame la atención, ¿verdad? Estás diciendo que el fondo negro de nuestros pecados hace resaltar el diamante de la gracia de Dios. Pues entonces nuestra injusticia es una bendición. Nuestro pecado es una bendición, ¿no es así? Porque es lo que hace posible que Dios haga un despliegue más amplio de su propia justicia y que su misericordia quede engrandecida, ¿no? O sea, nuestro fondo negro hace que el brillante se vea mejor. Entonces, ¿cómo es posible entonces, Pablo, que Dios derrame su ira sobre nosotros por causa de nuestros pecados, si nuestros pecados hacen posible que la gloria de Dios brille más esplendorosamente? Fíjate qué argumento, ¿no? Es lo que está tratando de decir. Dios no debería castigarnos por nuestros pecados, porque pues al final de cuentas le estamos haciendo un favor al pecar. Y además, mientras más pecadotes tengamos, pues más resalta su misericordia, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Y el cuarto argumento está en el versículo 7 y la primera parte del 8. Fíjate lo que dice el cuarto argumento. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? O sea, era una calumnia, era una mentira. ¿Por qué no decir, dice Pablo, como se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos, pero no decimos eso? Hagamos el mal para que venga el bien, o como dice esta otra versión, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Ahí está el cuarto argumento. Nota, aunque tú no lo creas, ese es uno de los argumentos del catolicismo romano
frente al evangelismo, frente al protestantismo. Ellos dicen, a ver, ustedes protestantes, ustedes evangélicos, dicen que la salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Oh, bueno, entonces me voy a convertir y entonces voy a vivir como se me da la gana, ya que mi salvación pues no tiene nada que ver con mis obras. Si soy salvo solo por fe, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero no era eso lo que predicaba Pablo, y por cierto, no es eso lo que la Biblia predica y dice. No, esa es una calumnia, es una mentira. Pablo, si Dios es glorificado al mostrar misericordia por los pecadores, debemos llegar a la conclusión de que mientras más grande es el pecado, pues más grande es la misericordia. ¿No deberíamos entonces pecar lo más posible para que cuando Dios nos perdone, pues la gloria de Dios sea más evidente? Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que creen que sería más impactante su testimonio si ellos hubieran sido más malos. Dice, si yo hubiera tenido un testimonio más fuerte, así que hubiera sido un asesino, un narcotraficante, un sicario o una prostituta ya perdida, y de ahí me levanta el Señor. No, pues qué testimoniazo. Cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni ha estado pecando su vida entera, ¿no? Entonces, hermanos, qué tremendos argumentos. Esta es la introducción. Ahora, vamos a ver por un momento la naturaleza de estas objeciones. No te desvíes mucho con la pantalla, ponme atención. ¿De qué naturaleza? En primer lugar, podemos distinguir que este hombre, este judío supuestamente, lo que está haciendo es lo que hacen toda la mayoría de las personas. Está desviando la atención de lo que importa de verdad. Está desviando la atención de todo lo que importa, hermanos. Y eso es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Este hombre está desviando la atención de lo que importa de verdad. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Se van a distraer más con el fondo de esto que mejor que con esto, ¿verdad? Mejor lo dejo así. La mujer samaritana es confrontada, le dice, voy a llamar a tu esposo. No tengo esposo. Ah, pues claro, 5 maridos has tenido y ahora el sexto que tienes ahorita no es tu marido. Lleva 6. Te dicen la viuda negra, ¿verdad? Y entonces empieza, me parece que eres profeta, Señor. Oye, ¿cuál es la religión verdadera? Porque los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén y nosotros decimos que debemos adorar aquí en este monte y pues no sabemos cuál es la... O sea, siempre desviando la atención. Nosotros olvidamos que cada segundo vivimos invalidando el primer grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y lo que hacemos entonces cuando nos confrontan es desviar la atención. Esta es la primera cosa que notamos. La segunda cosa que notamos de la naturaleza de estas objeciones es que estas objeciones no tienen fin. Esta persona no parece tener interés genuino en obtener respuestas verdaderas, honestas. Está levantando una objeción y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. ¿Nunca has estado con una persona que no para de hablar y cuando estás discutiendo con ella ya tiene un argumento? La siguiente pregunta ya la tiene, ¿no? Especialmente hay unos que se dicen testigos de no sé quién, pero ellos están programados a aventarte las preguntas que ellos han aprendido, ni siquiera están escuchando tu respuesta. Ellos tienen un método para llevarte a que compres sus libros y te hagas de su religión. Son personas que no tienen fin en sus argumentos, no razonan, no te contestan lo que tú les preguntas, solo quieren que tú los escuches a ellos, ¿verdad? Entonces, hay personas así y hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Este tipo de objeciones, en tercer lugar, se vuelven cada vez más irreverentes, hasta llegar al grado de la insolencia, de la blasfemia. Hagamos males para que vengan bienes. Oye, ¿qué te pasa, no? O sea, portémonos cada vez más mal. La primera objeción era genuina, dice, a lo mejor
suena un poco más genuina. Oye, ¿que entonces no tiene caso que yo haya nacido en un hogar cristiano? ¿Qué no es más ventajoso? Hermano, yo nací en un hogar que me alimentaron de la palabra de Dios. Muchos de ustedes no les llevaron a la iglesia, no les explicaron la Biblia, no les explicaron el Evangelio. A mí sí. Pero sabes que yo también tuve que tener arrepentimiento y ser confrontado con mi pecado y recibir a Cristo, al igual que aquel que nunca escuchó de la palabra. Y peor, yo estaba peor, hermano, porque a mí sí se me explicó. Entonces, esta primera objeción es un poco más respetable, pero va de menos a más, hasta llegar a la más blasfema. Bueno, esta es la naturaleza de estas objeciones, mi querido hermano. Pero ahora vamos a hablar de la debilidad de estas objeciones. Póngale ahí, naturaleza de las objeciones que desvían la atención, no tienen fin y cada vez son más descaradas, más irreverentes. ¿Ok? Esa es la naturaleza de estas 4 objeciones. Van subiendo de tono. ¿Ok? Van subiendo de tono, se vuelven cada vez más blasfemas. Así son las personas endemoniadas cuando te debaten, ¿verdad? Ahora, la debilidad de estas objeciones. Es importante que aprendamos esto porque vamos a encontrar este tipo de objeciones. Oye, yo soy una persona instruida, yo sí tengo cultura, a mí háblame de otra manera, no me salgas con cuentos, etc. La debilidad de estas objeciones. La primera debilidad, hermano, es que no solo son pecaminosas estas objeciones, sino son ilógicas. ¿Por qué? Porque esta persona quiere que primero Pablo le conteste las inquietudes que a él le importan y después va a tratar de escuchar lo que está diciendo Pablo. Para que me entiendas, es como un paciente que le acaban de comprobar que tiene una enfermedad mortal y ahí está la medicina y no se quiere tomar la medicina, bueno, hasta que le expliquen cómo se llaman todos sus ingredientes y cómo operan en el cuerpo, cómo el cuerpo reacciona para poder ser sanado, y si no se lo explican, él no va a tomar la medicina. ¿Has visto esas personas, verdad, que estás hablándole de algo y te preguntan, bueno, ¿y qué de los incas? Que nunca escucharon el Evangelio. Muy bueno, ¿y qué de ti que estás escuchando el Evangelio ahorita? ¿Verdad? No, pero... a propósito, ¿y qué pasó con los dinosaurios? Estas objeciones son ilógicas. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Y sí te vas a encontrar personas que cuando son confrontadas con su pecado, les dices que necesitan salvación porque están yendo a la condenación eterna, te preguntan, ¿y cuál fue la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Su propia hermana? Entonces, las relaciones con hermanos no está mal. Híjole, son personas que tienes que ubicarlas y dices, mira, no estamos hablando de eso, estamos hablando de y no has contestado esta pregunta que es importante para ti. Pero ellos quieren que primero les contestes sus dudas para que después de que ya satisfaciste su curiosidad, entonces ya tengan la gracia, te den el honor de escuchar tus argumentos. En segundo lugar, la segunda debilidad que yo veo es que al estar discrepando, objetando el mensaje del Evangelio, tú te estás atreviendo, o la persona se está atreviendo a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para que responda a tus preguntas. Ahora, Dios, siéntate ahí y me contestas por qué hiciste esto, por qué no hiciste el otro. O sea, en pocas palabras, la debilidad de estas objeciones es que estamos cambiando los papeles. Los patos le están tirando a las escopetas, ¿no? Pone a Dios en juicio. Exactamente, como si Dios y tú fueran del mismo tamaño. Oye, ven acá, Dios, a ver. No, espérate tantito, o sea, tú y Dios no están al mismo nivel, o sea, guarda las proporciones. Dios no tiene que responder a tus argumentos, a tus preguntas, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Para que entonces tú le hagas el favor de venir humillado ante su presencia, ¿verdad? No se trata de lo que tú piensas de Dios, ¿sabes qué?
El Evangelio se trata de lo que Él piensa de ti, de nosotros, el género humano. Entonces, este judío que le está haciendo las observaciones está siendo ejemplificado aquí porque seguramente, como él habló de que el judío, y esta carta está escrita para judíos y cristianos de Roma, pero especialmente a los judíos, ¿verdad?, que creen que la salvación es por la ley, ¿verdad? Entonces, él tiene que presentar estos argumentos porque ya se los presentaron antes a él. Y la debilidad de estos argumentos es que cambian los papeles. Ahora el que es juzgado es Dios. ¿Que no debería el Señor quitarnos su ira porque nuestro pecado hace que brille más su misericordia? ¿Me estoy explicando? Esa es la debilidad de las objeciones. Bueno, pues ahora vamos a ver las respuestas de estas objeciones. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Están conmigo? Vamos a leer otra vez el versículo 1 y el 2, donde Pablo responde a la primera objeción. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Pablo, nosotros tuvimos el pacto con Dios, fuimos circuncidados, en cambio los otros no. No, eso nos da alguna ventaja, tú dijiste que pues no es judío el que es exteriormente, sino interiormente. Entonces, ¿este corte que tengo aquí no sirve de nada? Y Pablo contesta, ¿cuál es el beneficio de la circuncisión y la ventaja de ser judío? Es un grande beneficio, en todo sentido, dice él. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Esa palabra oráculos en la Nueva Biblia de las Américas significa las palabras de Dios. Los logos de Dios, lo que significa en griego, los oráculos, los logos, las palabras, la ley de Dios. Y fíjate que dice en primer lugar, pero ya no sigue diciendo en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, porque él va a tomar ese tema cuando lleguemos al capítulo 9, 10 y 11 especialmente de Romanos. Él hace una pausa y diciendo, sí, es grande el beneficio en todo sentido. A ellos se les dio la palabra de Dios. Pero por lo mismo, ninguna nación tenía la palabra de Dios. El hecho, hermano, de tener la Biblia no es un seguro de vida eterna cuando enfrentemos el juicio de Dios. Al contrario, al que más sabe, más se le demandará. En ese sentido, ninguna nación tiene ventaja sobre otra. Es lo que está respondiendo Pablo. En el sentido de que la ley no te va a salvar, pues ahí nos emparejamos con las demás naciones. De hecho, yo que tenía muchas Biblias en mi casa, todos nosotros éramos inconversos, toda mi familia no era cristiana. Mi papá llegó a pertenecer a la junta de administradores de la iglesia a la que yo pertenecía. ¿Sabes cómo les decíamos nosotros en son de broma? La junta de administradores. ¿Verdad? Porque pues era un relajo, hermano. Se analizaban tantas cosas menos lo espiritual. Así que no te va a salvar la palabra, aunque es un gran beneficio. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ¿verdad? Pero en la ley de Jehová se deleita día y noche, ¿verdad? Es una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, ese es el primer argumento que Pablo solamente dice en primer lugar. Los deja ahí. Dice, sí, hay un gran beneficio. De mucho, dice esta otra versión. ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Muy bien. La segunda objeción que está en el versículo 3 dice así. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Ese es el argumento. Y contesta Pablo, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Lo voy a leer en esta otra versión. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles,
¿Su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, siempre fiel, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Qué tremendo argumento aquí. Hermano, Dios es fiel en todo lo que promete. Es fiel para el que se arrepiente y es fiel al que se mantiene en su pecado. Va a ser fiel. O sea, Dios sigue siendo fiel porque va a castigar todo pecado, hermano. Dios sigue siendo fiel porque va a castigar. Dios es fiel cuando cumple sus promesas, hermano. Pero también Dios es fiel cuando cumple sus amenazas, cuando cumple sus advertencias, ¿verdad? Este pasaje que cita el apóstol Pablo es un pasaje del Salmo 51. Y yo quiero que veamos el Salmo 51 de una manera completa para que veamos de qué está hablando. Te voy a llevar al Salmo 51 en el versículo 4, sí. Dice, fíjate cómo está diciendo el rey David cuando pecó y se arrepiente. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Le está hablando a Dios. O sea, Dios seguirá siendo fiel para ser reconocido justo en sus juicios, en sus palabras, tenido por puro en su juicio. O sea, Dios cuando juzga no va a juzgar con ninguna otra motivación más que su pureza, su rectitud, su perfecta justicia y santidad. Por eso el penitente pecador dice, contra ti solo he pecado. O sea, cuando tú te pones en esa categoría y dices, Señor, yo reconozco mis pecados que han sido grandes delante de ti, entonces estás en la posición correcta porque haces de Dios un juez justo, un juez fiel. Merecemos su castigo, merecemos su juicio, tenido por puro en tu juicio, justo en tu palabra, ¿verdad? En Dios no hay injusticias. Entonces, volviendo al argumento, Dios es fiel y puede castigar todo pecado. De hecho, siempre lo va a hacer. Así que tengamos cuidado, mi querido hermano, porque en Romanos, capítulo 3, hay alguien que está argumentando, oye, dice el verso 3, entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? No, hermano, no va a anular la fidelidad de Dios. Terminaremos siendo juzgados, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Por eso no le alcanza a nadie su propia justicia. Por eso alguien sin el Evangelio está perdido, porque todos vamos a caer en la categoría de injustos. Es lo que dicen los siguientes versículos que probablemente estudiaremos la próxima semana. Así que este argumento Pablo lo derriba diciendo, Dios siempre será justo en sus juicios y va a vencer cuando sea juzgado, ¿verdad? Va a vencer, va a quedar como el vencedor. No te pongas contra Sansón a las patadas. Pero el siguiente argumento ya sube de tono, lo vamos a leer en el verso 5. ¿Se acuerdan? Dice este insensato, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. ¿Qué nuestro pecadote no hace que la misericordia de Dios se vea más grandota? ¿Que el diamante brille más en medio de nuestra negrura? ¿Qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos y contesta el apóstol, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El judío básicamente argumenta que su pecado le da una oportunidad a Dios de lucirse. Sería injusto que Dios los castigara por ese pecado que está haciendo que Dios se luzca en su misericordia. Órale, Señor, lúcete perdonándome.
¿verdad? Mira cuántos maté, mira cuántas pechorías hice, mientras más, pues, ¿verdad? Pero los judíos aceptaban el hecho de que Dios sí habría de juzgar, pero a las otras naciones, a los gentiles. Y Pablo les voltea el argumento, dice, no, de ninguna manera. La injusticia no hace resaltar, no va a dejar de castigarnos con su ira solo porque nosotros fuimos injustos, porque le está diciendo, ¿de qué otra manera juzgaré a Dios al mundo? O sea, a las otras naciones. En pocas palabras, si ustedes tienen la razón, entonces Dios no debería juzgar a ninguna nación, a nadie. Si su argumento es correcto, y yo les digo, sí tienen razón, Dios no tendría que juzgarnos a nadie, porque pues nuestros pecados hacen que su justicia se vea más grande y más lucida. No, de ninguna manera. Y obviamente los judíos iban a decir, no, espérame, Pablo, los demás sí deben ser juzgados, nosotros no. Las demás naciones son pecadoras, nosotros somos santos. Dios no debería de juzgar a nadie, dice Pablo, si ustedes están de acuerdo. Pero si los juzgara, porque ustedes no tienen razón, los va a juzgar. Sí los va a juzgar, porque efectivamente ustedes no tienen la razón. ¿Me explico? Esa es la conclusión. Dios va a juzgar a todas las naciones porque lo que ustedes están diciendo es ilógico completamente. No tiene razón, no tiene fundamento, ¿verdad? Y en la cuarta objeción, mi querido hermano, dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Es pecador. Pero esta está más gruesa. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? O como dice esta otra versión, hagamos males para que vengan bienes. ¿Y cuál es la contestación? Hermano, Pablo ni siquiera responde esta blasfemia. Solamente él dice, el que hace esa pregunta, su condenación es justa. La condenación de los tales que preguntan tal cosa es completamente justa. O sea, solo por haber abierto la boca de esa manera, estás perdido, porque ya estás blasfemando, ya te estás burlando de Dios. Hay gente que se burla, hay gente que empieza contigo y no le importa pasar, tenía otras cosas que hacer, se queda ahí para debatir solamente por el gusto de burlarse, de reírse de ti, y en suma, ¿de quién se están riendo? De nuestro Dios y de su palabra. Por eso tenemos que tener cuidado. Pablo ni siquiera les responde. Miren, hay una historia, en la historia hay una anécdota de que una vez le preguntaron a Agustín de Hipona, a San Agustín, ¿verdad? Le hicieron esta pregunta, así con una desfachatez tremenda. Bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? San Agustín se le quedó bien. ¿Qué? Sí, ¿qué estaba haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de crear el mundo? Dice, pues estaba creando el infierno para las personas que hacen ese tipo de preguntas, le contestó. Así fue su respuesta. Porque ya estaba el cielo. De paso, hermano, esto nos enseña que debemos tener sabiduría para saber cuándo decir alto, cuándo detener la discusión con esa vecina, con esa prima, con esa tía, con esa amiguita, y decirle, mira, vamos a pararle ahí porque no tiene sentido que sigamos discutiendo, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún sitio. Escuché que la palabra del Señor se dialoga, no se discute. La palabra del Señor se dialoga y no se discute. Y un diálogo es una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Es un pensar, es un opinar, ¿verdad? No es nada más seguir argumentando sin tener ninguna retroalimentación, ¿verdad? Que en esos casos, cuando también uno se pone a ese nivel, ya cae en la... ¿Cómo se dice la palabra? ¿La necedad? Necedad. En la necedad. Y uno se hace más necio que la persona que está argumentando. Cuando tú le contestas a un necio, dice la Biblia que te haces más necio o te haces igual de necio que él, ¿no?
y al necio hay que contestarle conforme a su necedad. Un día, vamos a hacer un paréntesis, me acuerdo de un pastor que nos enseñó algo importante, estaba hablando a los matrimonios, ¿no? Dice, cuando normalmente el marido es clásico, ¿no? Le grita a la esposa, amor, ¿dónde están mis calcetines azules? Ya busqué por todos lados y no lo encuentro. Y la mujer le contesta desde el piso de abajo, bueno, si ya los buscaste en todos lados, pues no tiene caso de que vaya a buscarlos, porque pues ya los buscaste tú en todos lados. O sea, la Biblia dice, al necio contéstale conforme a su necedad. Más vale que haya un loco y no lo sé. ¿Qué sería más humilde, no? Mi amor, no puedo encontrar los calcetines, por favor ayúdame, no los miro por ningún lado, no sé dónde están, échame la mano, ¿no? Humillarse, ¿no? Pero bueno, esto simplemente no dice, no puedo entenderlo, explícamelo. Mira, cuando una persona se acerca a ti con un corazón sincero, está diciendo, no puedo entenderlo, quiero entenderlo, ayúdame a entenderlo, quiero saber si Dios es real o no, me interesa realmente, ¿no? Hay que saber cuando la discusión ya llegó a un punto de desfachatez, hermano. Y entonces él responde, la condenación de los tales es justa, o sea, ni siquiera contesta el argumento. Pablo concluye drásticamente diciendo que la condenación de los tales personas es justa porque su argumento, hermano, su argumentación no es el fruto de su inteligencia, sino es el fruto de su rebeldía ante Dios. Es el fruto de su obstinación y en resumen es el fruto de su soberbia, de su orgullo. En conclusión a estas 4 argumentaciones, no hay nada más sabio, hermano, que recibir con humildad la justicia que Dios nos otorga voluntariamente, gratuitamente, que el Señor nos da. Porque en nosotros mismos no tenemos esa justicia. No alcanzamos a cumplir los estándares de Dios. Dios está a un nivel demasiado alto para nosotros. Y para que lleguemos a su santidad, Él nos tiene que regalar la santidad de su Hijo Jesucristo. Lo más sabio que una persona puede hacer es humildemente ponerse de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí, dame tu justicia. Y recibirla, abrazarla, colocarla y presentarse delante de Dios humilde con los méritos de nuestro Señor Jesucristo y no con los nuestros. Nosotros no tenemos esa justicia en nosotros mismos, pero Dios nos las da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. Mira, vamos a leer el versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo. ¿Cómo dice el 21 y 22? Mira lo que dice, fíjate. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Ahí está la justicia. Déjame leerlo en la Reina Valera contemporánea. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Hermano, si tú crees, para ti es la justicia. Si tú crees, para ti es la justificación y la salvación. No hay diferencia entre judío, griego, esclavo o libre. Dice el versículo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ya lo estaremos considerando la próxima semana. ¿Qué te parece? ¿Alguna pregunta de estas argumentaciones? Voy a repetir solamente los argumentos, ¿ok? Dice el primer argumento, ¿de qué sirve ser judío? ¿Sirve de algo? ¿Qué ventaja hay? El segundo argumento, si fuésemos más infieles, ¿no resaltaría más? ¿Eso anula, la justicia de Dios? Yo dejo de ser fiel, el Señor también deja de ser fiel. ¿Qué dice la Biblia, hermano?
que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Él no es como nosotros, hermano. No cambia. Él no cambia, no depende de nosotros. Nosotros no atamos sus manos, ¿verdad? Algunos dicen, es que nuestra incredulidad ata las manos de Dios. Bueno, en cierto sentido, el Señor no manifiesta muchos de sus milagros. Por ejemplo, cuando estuvo aquí, dice la Biblia que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de tantos ellos. Pero decir que atamos las manos de Dios es algo así muy exagerado, hermano. No es cierto. No podemos atar la bondad de Dios. Dios es más bueno que cualquiera de nosotros. El tercer argumento, el fondo negro no está hecho para resaltar el diamante, hermano. O sea, no nos va a justificar, mientras más negros, más grande va a ser ¿cómo se llama? La gracia de Dios. Ni pienses que mientras más te embarres, pues tu testimonio sí va a ser más bueno. Hermano, no hay mejor testimonio que un día pasarle al frente y decir, yo conocí a Jesucristo a los 4 años de edad, a los 5 años le entregué mi vida y Dios me ha mantenido en su santidad y he estado siendo justificado, Dios me ha dado la victoria aquí. Ese es el testimonio más grande que podemos dar, hermano. Ahí suena como que el diamante necesita esa tela negra, pero nosotros no la necesita. Dios no lo necesita de nosotros, nosotros necesitamos exactamente la justicia de Dios. Y el cuarto sí es un argumento ya blasfemo, decimos, pues entonces portémonos más mal para que venga más la bendición. O sea, el Romanos 6 lo dice así, perseveraremos en el pecado, continuaremos pecando para que la gracia abunde, porque Él dijo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues entonces pequemos más para que haya más gracia. No, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo continuaremos pecando si ya hemos muerto al pecado? Dice Romanos 6, pero ya lo veremos cuando lleguemos allá. Yo como lo entiendo a términos de un niño, es que Pablo está explicando a un Dios que es un juez, un Dios justo, que incorruptible, que lo que haces mal. O sea, se te va a pagar conforme a tu actitud, a tus sentencias conforme a tu delito. A tu delito. Y el judío se está poniendo como un niño malcriado. Consentido, que entre más berrinche hace, quiere que el padre ceda. Es como lo ve en términos, ¿cómo se diga? ¿De niño? Muy bien explicado, Fer, muy bien explicado. Hermanos, espero que estas objeciones hayan quedado claras. Este es un pasaje difícil de explicar, pero creo que con la ayuda de Dios y los maestros de la palabra de Dios he estado viendo cómo lo puedo explicar mejor, ¿verdad? He estado escuchando algunas exposiciones de estos primeros versículos. Me ha gustado mucho resumirles de esta manera estos argumentos. Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Sí? Ore conmigo, levante oración al Señor. Padre, te damos gracias porque has derribado toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Gracias, Señor, porque tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quita de paso, Señor, toda fortaleza que esté en nuestra mente, Señor. Si hay alguna semilla del enemigo, desarráigala porque no queremos que fructifique y que quede una duda en nuestro corazón de tu justicia, de tu misericordia, de tu grandeza. Señor, tú eres justo, tú eres bueno, en ti no hay ninguna maldad, en ti no hay ningún pecado, en ti no hay ninguna malicia, mi Señor Jesús. Padre Celestial, tú eres santo y puro en tu juicio, Señor. Por eso sea el hombre mentiroso y tú siempre verás, Señor. Tú eres justo, tú eres fiel, aunque nosotros fuésemos infieles. Dale gracias a Dios por eso, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por tu justicia. Gracias te damos por tu equidad, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas, Señor. Y ahí en el último día habremos personas de todo pueblo, tribu, lengua, nación, estrato social, cultural, Señor, racial, Señor. De todos lados, Señor, habrá gente que se haya humillado y delante de ti haya arrepentídose de sus argumentos y especialmente de aquellos que nos creíamos buenos y mejores que los demás, Señor.
Perdónanos, Señor. No somos mejores que nadie de los que podamos mirar alrededor nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Amén y amén. Así que, hermano, cuidado con aquellos que desvían la atención a otro tipo de cosas, ¿verdad? Y que no quieren escuchar lo que tú les estás comentando, ¿verdad? Es importante que Dios te dé la gracia para convencerlos de que son injustos delante de Dios, que hemos fallado y que si Dios nos juzgara tan solo por los 10 mandamientos, pues iríamos al infierno, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Vamos a tomar unos 30 minutos de intercesión, ¿verdad? Así que vamos a terminar esta reunión.